Muy buenas noches a todas las personas que me están oyendo. Hoy tengo un tema que quiero compartir con ustedes, eh, lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos. Y justamente quiero compartir esa palabra que dice en Romanos capítulo 6, versículo 19. Y Pablo dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios. Entonces, Pablo lo que nos está enseñando en esta noche, y en resumen, lo que el pecado hace en nuestra vida. Y yo quiero compartir con ustedes, así en forma bien cortita, ¿verdad? Y número uno, ¿qué hace el pecado? Roba tu paz. Entonces, el pecado, ¿verdad? Que significa transgredir la ley de Dios. No hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a vos te parece. Hacer lo que más vos consideras conveniente, no lo que Dios dice. Y para saber lo que Dios dice tenemos que leer su palabra. Y ahí vamos a encontrar las orientaciones. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar el pensamiento de Dios. ¿Qué Dios quiere que hagamos? Y cuando nosotros no leemos la Biblia y no hacemos, estamos practicando el pecado. Y el que practica el pecado, ¿verdad?, va a caer en el mal, ¿verdad? Que quiero compartir, que es número uno, ¿qué hace el pecado? Roba tu paz. La persona que practica el pecado no tiene paz. Está quebrantado, está preocupado, no sabe qué hacer. Está desesperado, está buscando a alguien que le ayude. Está buscando un camino para salir y no lo encuentra. No tiene paz. Y esa paz no lo va a encontrar, solamente el Señor Jesús da. Otro punto que hace el pecado: rompe tu comunión con Dios. Entonces tu comunión, tu relación con Dios, ¿qué pasa con eso? Se corta. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu pedido. Dios no escucha nada. Mira, el oído de Dios está cerrado para ti porque vos estás en pecado. Dios no contesta las oraciones del pecado. Entonces, tu comunión con Dios está cortado. ¿Qué hace más el pecado? Te quita el valor. ¿El valor de qué? Mira, no podés enfrentar nada. Lo único que quiere hacer es esconderte. La persona que está en pecado jamás te va a mirar de frente. Esa persona, ¿verdad?, mira cabibajo, y esa persona no quiere hablar, quiere esconderse. Va a salir cuando es oscuro, cuando hay oscuridad, pero no cuando hay luz, para que nadie le vea, por vergüenza. Tiene vergüenza esa persona. ¿Qué más hace el pecado? Te esclaviza. Vos te volvés esclavo. Vos no haces lo que querés. Así como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso que no quiero hacer, eso es lo que hago. Cuando vos practicas el pecado te va a obligar a hacer las cosas malas, no las cosas buenas. ¿Qué más hace el pecado? Te conduce a la muerte. Y Pablo dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? Muerte espiritual. Vos necesitas vida espiritual para entrar en el cielo, y ese te da Jesús. Pero si vos estás en pecado, vos tenés muerte espiritual. Y si vos te morís en esas condiciones, no te vas a ir al cielo. Entonces, mi querido hermano, necesitamos, ¿verdad?, limpiarnos de nuestro pecado y tener vida espiritual. Entonces, el pecado conduce a la muerte. ¿Qué más hace el pecado? Te cierra el cielo. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda va a entrar en el cielo. Ninguna persona que practica va a entrar en el cielo, sino aquella persona que hace la voluntad de Dios.
Entonces, mi querido hermano, mira, si vos quieres irte al cielo, tenés que hacer la voluntad de Dios. El pecado te cierra las puertas para ir al cielo. ¿Y qué más hace el pecado? Por último, esto te destituye de la gloria de Dios. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hoy es el tiempo, mi querido hermano, de arrepentirte y de confesar tu pecado al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se te va a abrir la gloria de Dios para ti. El Señor Jesús te va a perdonar, te va a limpiar por esa sangre que Él derramó en la cruz. Y ese pecado te va a hacer libre para que vos puedas entrar en el cielo. Entonces vas a romper, ¿verdad?, que el pecado destituye la gloria de Dios en tu vida. Entonces todo eso hace el pecado. En forma sintetizada te hablo esta parte, ¿verdad?, que el pecado no es bueno. El pecado nos lleva al infierno. Mi querido hermano, en esta noche, ¿verdad?, pídele al Señor Jesús. Su amor y su misericordia es grande. Y Él te va a perdonar, arrepentirte, confesar tu pecado y Él te va a hacer libre. Y vas a vivir como una persona libre, gozosa, feliz y vas a glorificar a Dios. Vas a darle las gracias a Dios. Y eso quería compartir contigo. Que Dios te bendiga mucho y espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Muchas bendiciones.